Mucha atención Colombia, continuamos en oposición con Manuel J. Vélez aquí defendiendo la libertad y la democracia. Hoy tenemos grandes revelaciones, un fuerte llamado, una fuerte advertencia del abogado Abelardo de la Espriella, quien habla sobre el mal manejo que le está dando Gustavo Petro a Colombia. Critica la corrupción, revela detalles de cómo recuperar el país en el 2026. Así que mucha atención, por favor, comparta esta información que el abogado hace fuerte advertencia a Gustavo Petro. A mí me llena de orgullo el corazón que tantos compatriotas estén pensando en mi nombre para la presidencia de la República. La gente sabe que uno sabe, que tiene la cabeza bien puesta y sobre todo las convicciones y los principios necesarios para ejercer la autoridad como se debe. Pero yo he dicho en reiteradas ocasiones que este no es momento de candidaturas. Lo que tenemos que pelear de aquí a mitad de año, mi querido Nelson, es que Petro no se atornille en el poder a través de la consulta que pretende hacer, a través del robo de los dineros públicos para comprar conciencias de los políticos y del electorado. Una vez superada esa primera batalla, que creo yo hay que darla hasta julio, porque allí termina la legislatura y le va a quedar complicado por fuera de esa legislatura hacer otra cosa, y pues si hace algo por fuera de esa legislatura, pues no tendremos más opción que defender a Colombia por la fuerza, porque yo he dicho que a la patria hay que defenderla por la razón o por la fuerza. Yo prefiero que sea por la razón, que el señor entienda que se tiene que ir, que no se atornilla al poder y que haya un tránsito democrático como corresponde. Si el tipo se quiere quedar a las malas, pues entonces tendremos que defender a Colombia por la fuerza, y yo espero y le pido a Dios que esa situación no se produzca. Pero si es así, habrá que hacerlo porque la patria merece todos los sacrificios del mundo. Ahora bien, una vez superada esa situación, una vez superado ese problema, pues entramos a revisar temas de candidaturas, porque a mí me parece que lo fundamental, lo determinante, lo sustantivo, lo importante en este momento es lograr que haya elecciones democráticas en el año 26. Y hoy se cierne sobre Colombia un peligro apocalíptico, y es que Petro tiene todas las intenciones de atornillarse al poder, porque esa gente de la izquierda radical sabe que nunca más tendrán el poder por la vía democrática, en consecuencia tratarán de retenerlo por la fuerza. Pero sí, yo me siento honrado con tantos compatriotas que consideran mi nombre para la primera magistratura, y tengan perfectamente claro que yo haré lo que sea necesario y el sacrificio que sea necesario por mi país. Porque yo se lo he dicho a mi mujer, que me dice: hombre, ¿por qué te metes en esas peleas? ¿Por qué andas en eso? Tú tienes tu vida resuelta, mira, nosotros somos felices aquí. Le digo: mi amor, yo tengo dos enfermedades incurables. La primera, el amor absoluto por ti y mis hijos, y la segunda, el amor por mi país, el patriotismo que llevo en mi corazón por mi país, por mi bandera, por mi nación. Y yo no puedo renunciar a eso y ser indolente ante la realidad terrible que hoy vive mi país. Pero la primera pelea que hay que dar, querido Nelson, Eso es es verdad. precisamente que Petro no se atornille al poder para que haya elecciones libres en el año 26. Así Es es. que Bien es dicho. impresionante. Hace unos días, pues hice una serie de entrevistas para un noticiero en Colombia, mm, de la gente de las marchas, de la marcha que hubo allá para la Plaza de Bolívar. Y entonces yo tengo un corresponsal y entonces había un marchante o marchista, marchante, un marchante. Y entonces me lo pusieron ahí en el micrófono y le dije yo: joven, ¿usted por qué está marchando? Y dijo: a ver, pues, es que yo estoy marchando ahorita para que suban mucho el sueldo, el salario mínimo. Y le dije: ¿usted en qué trabaja? Y yo: no, yo no trabajo, pero estoy luchando por el salario mínimo. Y le dije: a ver, le voy a explicar una cosa, le voy a hacer una pregunta, pero a ver, ¿usted qué estudió? Yo estudié filosofía en la distrital, pero también estudié artes y letras. Y yo: ¿qué edad tiene usted? 41 años. ¿Y cuánto tiempo lleva estudiando? Como 30. O sea, una cosa tremenda. Entonces yo le dije: a ver, le voy a hacer una pregunta clave. ¿Usted qué prefiere? ¿Ganarse 1.000 pesos y que le alcance para 10 panes, o ganarse 2.000
y que solo le alcance para 5 panes. Dijo, no, es que a mí no me gusta el pan, Marix. Ahí tengo la Bueno, grabación. A mí no me eso, gusta el pan. Y eso, yo, eso representa exactamente lo que es la izquierda. Y cuando a mí me dicen, no, es que hay una gente que votó engañada. No, no. Yo creo que hay una gente que está bien representada por Petro. Hay una cantidad de colombianos que votaron por él y que siguen con él a pesar de lo que está sucediendo. Y no estamos hablando de cualquier número, estamos hablando de cerca de 4 millones de personas. Esas personas están bien representadas por Petro porque ellas son como Petro y Petro es como ellos. Entonces, Así es. no nos dé miedo decir las cosas como son. Hay gente que es enemiga de la República. Hay gente que es enemiga de la sociedad, enemiga de la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, enemiga de la libre empresa, del desarrollo, de la seguridad. Esa es la gente a la que representa Petro. la Y esa envidia, ¿no? gente, claro, por supuesto, porque es que La para ser criminalidad. zurdo, para ser petrista, mi querido amigo, usted tiene que ser resentido, acomplejado, inseguro y envidioso. Esos son los requisitos para ser petrista. Odiar. Odiar al que tiene un poco más, ¿Mm? odiar al que piensa diferente, odiar al que defiende la familia, odiar a la fuerza pública y defender a los criminales. Ese es el requisito fundamental para ser petrista, un odiador profesional. Entonces, hay una gente que está muy bien representada por Petro, porque son iguales a Petro, y Petro es igual a ellos. Y es un pequeño, que no despreciable sector de la sociedad colombiana en términos electorales. Estamos hablando de cerca de 4 millones de personas, de cerca de 4 millones de Wow. personas. Mira esa locura, 4 millones de desadaptados que siguen con Petro a pesar de la corrupción, a pesar de los escándalos, a pesar de las adicciones y Increíble. los delirios de Petro, a pesar de que han rezagado el país y han destruido la economía, a pesar de la inseguridad, a pesar de toda la situación apocalíptica que hoy aflige a nuestro país. Hay gente que sigue con Petro. Esa gente, al igual que Petro, es enemiga de la República. Son enemigos de la República y eso no hay que tenerle miedo. Hay que decirlo, hay que decirlo. Esa gente no le sirve a Colombia. Esa gente no le aporta nada al país, al igual que Petro. Abelardo, ¿usted recuerda un hombre que se vino, creo que fue para las Guyanas, o se fue para las Guyanas y se llevó un montón de gente, de adeptos, allá a una selva y formó como una ciudad y era una secta? Sí, Resulta claro. que las técnicas de las sectas son muy parecidas, yo lo publiqué en mi Facebook, escribí sobre eso, son muy parecidas a las técnicas o tácticas que está utilizando desde toda la vida el socialismo, el comunismo en el mundo, que es primero a, sembrar el odio entre las clases. O sea, ese rico tienes que odiarlo. Él te está robando, tienes que odiar al empresario, tienes que odiar al jefe. Entonces, estos grupos, primero, hacen que la gente le dan una explosión de amor. Ven, somos tú, estamos para ti. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Les comienzan a enseñar que sufrir es muy bueno, pasarla mal, aguantar hambre, aguantar frío, eso te fortalece, eso es buenísimo. Y comienzan a seguir a los líderes hasta tal punto, Abelardo, que usted recuerda que fueron casi 200 personas que se suicidaron. Creo que el señor preparó Hermano, un gran cóctel hermano, de veneno y pro- les dio, y la gente iba y se suicidaba así es, por el Increíble. pero líder. Ah, probablemente lo de Petro sea peor porque esas personas que hacen parte de una secta están aisladas del mundo exterior. Esta gente que sigue a Petro tiene contacto con el mundo exterior. Han podido entender de primera mano, ver de primera mano todo lo que ha ocurrido en el peor gobierno, en el más corrupto de la historia de Colombia, que es el gobierno de Petro. Saben de los escándalos, saben de la situación de inseguridad, de la destrucción deliberada de nuestro sistema de salud. Mira la gravedad de eso, Nelson. De la destrucción deliberada de nuestro aparato productivo, de la entrega deliberada de los territorios a los grupos insurgentes, que son los que ejercen control territorial.
de del arrodillamiento absoluto del Estado colombiano ante la criminalidad y, por supuesto, de la intención proterva de destruir al núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, autorizando cambio de sexo para niños de 7, 8 años, abortos en cualquier momento, consumo de drogas y toda suerte de aberraciones y de actuaciones terribles y absolutamente degeneradas, porque eso es lo que es la izquierda, el degenere no en pasta, sino en gel, que es peor que la pasta. Y ellos defienden, mi querido Nelson, un modelo político, social, económico y cultural que ha fracasado en todas las latitudes en las cuales fue implementado. Y que además de eso dejó 100 millones de muertos. El comunismo no ha salido Increíble. bien en ningún lado, porque el comunismo es una doctrina de la pobreza, de la violencia, de la desgracia, de la miseria, de la destrucción. La única manera que tiene el comunismo de echar raíces es a través del dolor. Tú ves que donde hay países que son prósperos, que la economía funciona, ahí la izquierda no echa raíces porque no pueden vender ese discurso divisorio, ese discurso polarizador, ese discurso lleno de tanto odio. Y entonces se aprovechan de la desgracia de la gente en los países subdesarrollados para llegar al poder y atornillarse a él y nunca más dejarlo, como ha ocurrido en el caso de Venezuela y Nicaragua y Cuba, por solo dar algunos ejemplos cercanos a nuestro país. Es terrible lo que está pasando y la gente no ha querido advertir, no ha querido entender que Colombia atraviesa sus horas más oscuras y se cierne sobre nuestro país la peor de todas sus amenazas en su vida republicana. Ni siquiera fue el narcotráfico de Pablo Escobar, ni siquiera ha sido el factor de violencia de la guerrilla, los paramilitares. No, el peligro más grande que ha sufrido Colombia es Petro, que es el cáncer de Colombia. Es el SIDA de Colombia. Gustavo Petro es el SIDA de nuestro país, porque Gustavo Petro no solamente está generando problemas en lo económico, en lo social, en la seguridad, sino que además está tratando de destruir el núcleo fundamental de la sociedad, porque Nelson, nadie pone afuera lo que no tiene adentro. Petro es un degenerado como ser humano. Él tiene una familia absolutamente disfuncional y quiere que todos procedamos de la misma manera porque sabe que destruyendo a la familia va a destruir a la sociedad. Al final del día, mi querido Nelson, esto no es un tema de ideologías, ni de derecha ni de izquierda. Es un tema de principios fundacionales, principios que dieron origen a nuestra nación, a nuestra civilización, principios que debemos defender y que la izquierda radical quiere destruir. Así de sencillo. Esto no Ujú. es yo soy de derecha o de izquierda, no. ¿A usted le gusta la seguridad? ¿A usted considera que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y hay que defenderla? ¿Usted cree en la libre empresa, en la libre economía de Claro. mercado? ¿Usted cree que a los criminales que no se sometan hay que darles de baja o encarcelarlos de por vida? ¿Usted cree que hay que apoyar a nuestra fuerza pública y dejar de empoderar a los ilegales, a los criminales? Si usted cree Claro. eso, usted está de mi lado. Llame eso de la forma en que usted quiera. Eso al final del día no es un Ujú. tema ideológico, es un tema de principios, es un tema de sentido común. De humanos, Nosotros, del Claro. ser humano como tal, del ¿no? ser humano, ¿Ustedes qué opinan? De ¿Están de vivir acuerdo? bien. yo no soy como me han querido presentar un tipo de extrema derecha, no, yo soy un tipo de extrema coherencia, porque soy un hombre de familia, Así porque es. soy empresario, porque soy un tipo que paga sus impuestos, porque soy un hombre que respeta la ley. Eso es lo que hay que defender. ¿Cómo puede ser malo defender todo eso? ¿Y cómo puede Imagínense. ser bueno entonces apoyar que se desarme a la fuerza pública mientras se arma y se empodera a los delincuentes, a apoyar el cambio de sexo en criaturas que ni siquiera saben qué es lo que quieren con su vida ni hacia dónde van, el aborto, el consumo de drogas y toda suerte de degenere precisamente para acabar con la familia, para acabar con el ser humano, para esclavizarlo a través de las drogas, para controlarle también su dinero porque pretenden que el Estado controle todo? ¿Cómo puede ser eso bueno al final de la ecuación? Cuando las verdaderas democracias son las que respetan la ley, las que empoderan a sus miembros
a sus mejores miembros, no a los más perversos, como en el caso del gobierno de Petro, que está empoderando a los más delincuentes, que está entregando todas las navelas a los más corruptos en su propio gobierno. Eso no tiene presentación ni tiene una explicación lógica. Entonces Así es. nosotros, Nelson, no nos podemos dejar encasillar en que somos de derecha, de extrema derecha. No, O de no, no. izquierda. Y es que hay, Nosotros defendemos unos principios, porque la ideología es una forma de pensar, pero los principios es la forma correcta en la que se debe pensar. y Y yo pienso, yo pienso, contra la lógica no se puede pelear. bueno, Abelardo, una pregunta o varias Así es. preguntitas. La primera, si usted decide lanzarse a la presidencia, vamos a trabajar duro para evitar que haya esa reelección. Nos vamos a unir los colombianos y nos vamos a concientizar. Mire, mientras los gatos se agarran con los perros, las ratas se están comiendo el queso. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno esa polarización en cada discurso que nos siembran odio, que hay que odiar al rico, que es que el blanco detesta al negro y que el negro al bajito. Miren, eso es un truco, eso es una estrategia, señoras y señores, porque nos quieren poner a pelear, nos quieren desunir. ¿Para qué? Para que no se noten los errores y todo el fracaso que están teniendo en este gobierno. Entonces nos vamos a unir, de verdad. Yo invito a todos los colombianos que están aquí en la revista Lo Mejor de Colombia, toda la gran cantidad de gente que estamos liderando de Colombia aquí en California, para que trabajemos por eso, con nuestra familia, con nuestros amigos. No sigamos apoyando la desgracia de Colombia. El país está hacia abajo, vamos mal en todos los niveles, pero pensando que se lanza el doctor Abelardo de la Estrella, que ya lo vi en una encuesta sin haberse lanzado y ya está incluido en las encuestas, esto me pareció estupendo. ¿Qué pasaría a nivel económico si usted llega a ser presidente de Colombia, Abelardo? Nelson, yo creo que debería ser un requisito para aspirar y ejercer la presidencia de Colombia, saber crear riqueza y capital. Imagínate tú que Petro llega a la presidencia de Colombia y tenía un lío civil porque no pagaba la administración de su casa en Chía. Y tenía enredos con todo ese ramillete de hijos que tiene con varias mujeres porque había unos por los que no respondía. Entonces imagínate ¿O que no un los crió? tipo, o que no los crió, un tipo que no sabe manejar sus propias finanzas. ¿Cómo demonios se supone que va a ser un buen administrador de la cosa pública? Es ridículo, es ridículo. Imposible. Entonces, yo veo mucha gente al ruedo que en su vida ha pagado una nómina, que en su vida ha hecho empresa, y eso es grave, porque vamos a llegar o van a llegar a improvisar. A mí me parece que quien ostente, primero, el primer requisito para ser presidente de la República, si yo hubiese participado en la Asamblea Nacional Constituyente del 91, aunque me hubiese gustado más participar en la del 86, que era una constitución, la de 1886, que era una constitución más seria que la que tenemos hoy, o que la que tuvimos, porque en realidad la constitución de hoy ha sufrido, la del 91 ha sufrido tantos cambios que es un Frankenstein hoy, eso es otra cosa completamente diferente, pero bueno. Mucha atención, miren, aquí el abogado Abelardo de la Espriella lanza una fuerte advertencia a Gustavo Petro. Obviamente saca a la luz grandes secretos de corrupción, este proceso de cómo va Colombia hacia el caos, hacia la desesperación. También asegura que Petro es el cáncer, es el SIDA de Colombia, que ni el COVID se atrevió a tanto. Eh, Aquí vemos cómo Gustavo Petro está destruyendo la economía, la seguridad, está acabando con el ICT, con las EPS, con las pensiones, con las inversiones extranjeras, con Ecopetrol, con, con el metro de Bogotá que no lo apoyó, Galán lo está sacando adelante él solo. Entonces miren ustedes aquí quién es el mal de Colombia.
Y también nadie se ha atrevido a tanto. Gustavo Petro llegó según para cambiar, para mejorar, para darle más valor a las personas humildes, entregarle subsidios, entregarle ayuda, y en realidad todo esto fue lo contrario. Las platas se están perdiendo, no están llegando las ayudas, se necesita mano dura, los delincuentes están haciendo lo que les da la gana, con ese cese bilateral al fuego, con esa paz total, los que capturan los liberan, los vuelven gestores de paz, salen a las calles otra vez a delinquir. eh, Nuevamente el gobierno dice de que rompe diálogos con las guerrillas, a los 4 días vuelve otra vez los diálogos, el ejército sigue cayendo la moral baja, siguen renunciando coroneles, generales del ejército, de la policía, por la desilusión, por la falta de moral, por todo este caos terrible que vive el país. Mientras tanto, en diferentes puntos de Colombia siguen cayendo personas inocentes. Por ahí hemos visto noticias de último minuto, bombas, carros bombas, motobombas, donde caen personas inocentes, el país vuelto un caos terrible. Gustavo Petro no reconoce las elecciones de Ecuador. En la madrugada se levanta a tirar trinos, a decir de que hay una revolución, que el gobierno de Ecuador está reprimiendo a la ciudadanía en Ecuador, montando videos falsos, de a la comunidad, luego los borra. Entonces miren ustedes aquí esta pelea de Francia Márquez con Petro, luego el Consejo de Ministros es una payasada donde sale regañando a los ministros, luego el Consejo de Estado se lo tumba, luego otra vez el contrademanda, y eso es una vaina terrible lo que está viviendo el país. Colombia necesita un presidente de verdad, alguien que sí le importe a los colombianos, que sí luche por los derechos del pueblo. No necesita un presidente que consuma sustancias de dudosa procedencia y que tarde de la noche comience a trinar cosas locas, que luego se pelea con Estados Unidos, luego viene y declara la guerra a Trump y que con los aranceles, y le toca a Laura Sarabia salir a que no es así, a pedirle ayuda a Uribe para que ayude. Entonces miren ustedes aquí todo este desorden, todo el mundo hace lo que quiera, todo el mundo roba lo que quiera. Petro no pone un tate quieto porque él no le importa eso. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, salió, luego ponen a otro, a un soldado, también general de bajo rango. Ahora andan diciendo de que hay que vacunar a todos los colombianos contra la fiebre amarilla, pero aquí la realidad es la siguiente: la fiebre amarilla está vestida de amarilla y se llama Gustavo Petro. Esa es la fiebre amarilla de Colombia. Hágame el favor, ¿usted qué opina sobre eso? ¿Cree usted que Gustavo Petro es el mal de Colombia? Porque si es así, comparta este video, active la campanita, suscríbase, porque aquí el abogado Abelardo de la Espriella revela detalles contundentes y saca a la luz muchos secretos, sobre todo el mal que le hace Gustavo Petro a nuestro país. Nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias por el apoyo. Por favor, aquí en el banner hay un número en Equidad de Plata y Bancolombia. Si de pronto quieren hacer una pequeña donación para el mantenimiento de este canal, yo se los agradezco de mucho corazón. Nos vemos en una próxima, defendiendo la libertad y la democracia con Manuel J. Vélez.